No sé qué duele más, que te vean como una carga, o que te lo digan sin vergüenza. Mi nombre es Elena, y lo que te voy a contar pasó hace apenas 3 meses. Una tarde, mi nuera, esa mujercita que habla suave pero muerde con los ojos, llegó con mi hijo y una carpeta bajo el brazo. Suegra, no se me asuste, me dijo sonriendo, pero hay que ir poniendo todo en orden. Por si pasa algo, yo sabía a qué se refería. No era orden, era control. Mi hijo ni me miraba, solo se limitó a decir, mamá, es mejor prevenir. Ya no estás para andar sola. Me dio risa. Sola me había quedado cuando mi marido murió, cuando crié a mi hijo, y cuando él decidió que su mujer valía más que su madre. ¿Y qué hay en esa carpeta?, pregunté. Nada grave, dijo ella. Solo un cambio al testamento. Usted deja la casa a nombre de nosotros, y a cambio, nosotros la cuidamos hasta el final. Cuidarme. Qué palabra tan sucia cuando viene de quien te quiere enterrar viva. Los miré. No discutí. Solo sonreí. Está bien, les dije. Mañana mismo voy al notarión. Y lo hice. Fui, firmé y cambié todo. Pero no como ellos esperaban. Mientras ellos celebraban su triunfo, yo guardaba una copia del nuevo documento en un sobresellado. Lo que ellos no sabían era que sí cambié mi testamento, pero con una sorpresa que los iba a dejar sin respiración. Al día siguiente, la casa se sentía diferente. Mi hijo andaba feliz, silbando, como si ya fuera dueño de todo. Y ella, la nuera, caminaba por la sala midiendo espacios, hablando de remodelaciones y nuevos colores. Yo la veía y pensaba, ni te imaginas lo que viene, muchacha. Durante el desayuno se acercó con su vocecita dulce. Suegra, ¿ya firmó lo del notario? Sí, le dije sin mirarla. Ya está todo arreglado. Ay, qué alivio, respondió. Le prometo que no se va a arrepentir. Se fue tan tranquila que hasta me dieron ganas de reírme. A veces la mejor venganza es dejar que el otro crea que ganó. Por la tarde, fui a visitar al licenciado Ramírez, mi abogado, desde hace 20 años. Le llevé una rosca de reyes y el Nuevo Testamento para guardarlo en su caja fuerte. ¿Y ellos saben lo que firmó doña Elena?, me preguntó. No, y que así se quede. Si algún día preguntan, dígales que sí, que todo está como querían. Salí del despacho y sentí una paz que no tenía hace tiempo. El aire olía a café y a justicia. Esa noche me hice un té, me senté frente al retrato de mi esposo y le dije en voz baja, viejo, ya les pagué con la misma moneda. Y tú que estás escuchando esto, si alguna vez alguien intenta quitarte lo tuyo, recuerda, no necesitas gritar para ganar. A veces basta con sonreír y esperar el momento correcto. Ahí empezó todo, la calma antes de la tormenta. Porque cuando el dinero entra a la familia, el amor se pone a prueba y, en mi casa, la prueba apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un teatro. Ella, mi nuera, me hablaba con una dulzura falsa, casi empalagosa. Suegrita, ¿quiere que le haga su tecito? ¿Cómo amaneció mi viejita linda? Y yo la miraba, sabiendo que por dentro solo quería revisar mis cajones y mis cuentas. Un domingo, mientras fingía ver una novela, la escuché hablando por teléfono en el pasillo. Sí, ya está hecho, decía bajito. En cuanto esa vieja se nos vaya, vendemos la casa. Me ardió el pecho, pero no dije nada. Solo apreté los dientes y subí el volumen del televisor. Porque si algo aprendí en la vida, es que el silencio, bien usado, puede ser un arma. Pasaron los días y empezó a traer a gente para ver opciones de remodelación. Un arquitecto, una decoradora. Todos paseaban por mi casa, como si fuera una vitrina. Yo solo observaba. Cada paso de ella la hundía más en su propia trampa. Una noche, mientras mi hijo dormía, la encontré en el estudio revisando mis papeles. ¿Buscas algo, mija?, le dije desde la puerta. Se sobresaltó. Casi tira todo. Ay, suegra, solo estaba ordenando. Qué detallista, respondí sonriendo. Se fue nerviosa, pero antes de cerrar la puerta le solté bajito. Ten cuidado, las casas viejas guardan secretos y testigos. Desde esa noche dejó de dormir tranquila. La veía dar vueltas, revisar su celular, hablar en voz baja. Y yo, desde mi silla, solo esperaba, porque cuando el miedo entra al corazón, no hay abogado ni testamento que te salve. Y todavía no sabía que su final ya estaba escrito, con su propio nombre. Una mañana, la paz de la casa se rompió con un grito. Elena, era mi nuera. Ven a firmar unos papeles del banco. Fui, la encontré con el ceño fruncido, el celular en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Nos urge actualizar la cuenta conjunta, dijo. Es por si le pasa algo, ya sabe. La miré, respiré hondo y fingí torpeza. Ay, hija, no entiendo bien eso. ¿Por qué no lo vemos juntos con el abogado? No hace falta, suegra,
Firme aquí. Me dio un bolígrafo y me empujó la hoja. La tomé, pero no firmé, la leí despacio. No era una actualización, era una cesión. Me quería dejar sin un peso. ¿Y si mejor espero a mi hijo? Él está de acuerdo. Él mismo me lo pidió, contestó con esa voz fría que usan los que ya no disimulan. Le devolví el papel. Está bien, hija. Déjame mis lentes y lo firmo en la tarde. Claro, dijo, pero no tardé mucho. El notario viene mañana. Cuando se fue, abrí el cajón donde guardaba mi copia del testamento. La tomé y la miré largo rato. Sonreí porque ahí estaba mi jugada. Lo que ella no sabía era que el testamento nuevo ya tenía su nombre. Sí, pero no como heredera. La había dejado como responsable legal del mantenimiento y cuidado de la casa por 20 años, sin poder vender, hipotecar, ni alterar nada. Y si incumplía, todo pasaría a una fundación para mujeres de la tercera edad. En pocas palabras, Anella se había amarrado sola, y esa firma que tanto me pedía se convertiría en la cadena que la dejaría atada a su propia ambición. Pasaron unos días tranquilos, demasiado tranquilos. Mi nuera andaba contenta, haciendo planes, hablando de nuevas cortinas y colores modernos. Yo solo la escuchaba. Cada palabra suya era gasolina para el fuego que llevaba dentro. El viernes siguiente llegó toda emperifollada. Traía una botella de vino y una sonrisa tan grande que hasta daba miedo. Suegrita, hay que celebrar, me dijo. Ya no habrá preocupaciones. Todo quedó arreglado. ¿De veras? Respondí, qué rápido trabajan los notarios. Mi hijo, en cambio, estaba callado. No me miraba. Algo dentro de él sabía que había metido la pata. Cenamos sin hablar mucho. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Después del postre, ella se levantó y dijo con voz triunfal: voy por los papeles, quiero mostrárselos. Se fue al cuarto, y yo me quedé tranquila, tomando mi café. Cuando regresó, traía el sobre abierto y la cara desencajada. ¿Qué es esto?, me gritó. Esto no es lo que firmamos. Mi hijo se levantó de golpe. ¿Qué pasa? Ella lanzó los papeles sobre la mesa. Me dejó como sirvienta legal de esta casa. No puedo vender nada, nada. Yo seguí bebiendo mi café, sin levantar la voz. Pues eso fue lo que tú querías, ¿no? Cuidarme hasta el final. El silencio se hizo eterno. Mi hijo me miraba sin saber qué decir. Ella, roja de coraje, solo gritaba: esto es una trampa. Usted me engañó. No, hija, le respondí despacio. Tú sola te engañaste creyendo que podías comprar mi cariño con una firma. Se fue dando un portazo, y mi hijo se quedó sentado, mirando el piso. Ese fue el momento exacto en que entendió quién era realmente su esposa. Esa noche fue larga, de esas que pesan en el pecho. Desde su cuarto se oían gritos, pasos fuertes, el portazo de los muebles, la furia contenida. Yo me quedé en mi sillón, con mi taza de manzanilla entre las manos. No dije nada, no hice nada. Hay batallas que se ganan con silencio, y esa era una de ellas. Mi hijo salió del cuarto cerca del amanecer. Traía el rostro desencajado, los ojos rojos, las manos temblando. Mamá, esto se salió de control, murmuró. No, hijo, le dije sin mirarlo. Se salió de tu control. Se quedó quieto, bajó la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, pareció un niño perdido. Ella dice que va a demandarte. ¿Que lo intente?, contesté. En este país, demandar es gratis, pero ganar es otra cosa. Él quiso decir algo más, pero no encontró palabras. Salió con la mirada baja, cargando su vergüenza. Durante el día, la casa olía a miedo. Ella andaba como alma en pena, hablando por teléfono, buscando abogados que le prometieran milagros. Yo la veía pasar y pensaba: así se ve la culpa cuando se disfraza de rabia. El licenciado Ramírez vino por la tarde. Me entregó una copia sellada del testamento y me dijo: todo está blindado. Doña Elena, si su nuera intenta algo, se va a hundir sola. Déjela gritar, respondí. El eco de sus mentiras va a cansarla antes que la justicia. Esa noche volvió a bajar. Me miró desde la escalera, los ojos hinchados, la voz ronca. Usted ganó, vieja bruja. Apagué la televisión, tomé aire y le dije despacio: no gané, hija, solo dejé de perder. Annie se fue. Esa fue la última vez que cruzó esa puerta. Pasaron varios días después de que ella se fue. La casa volvió a sentirse vacía, pero en lugar de tristeza, lo que había era calma. Por fin podía caminar descalza, preparar mi café sin escuchar murmullos, respirar sin el peso de esa presencia que solo traía veneno. Una mañana, mi hijo volvió. Venía diferente, con la barba crecida, ojeroso, y un ramo de flores baratas en la mano. Mamá, dijo apenas, parado en la puerta, vengo a hablar. Adelante, hijo. La puerta siempre estuvo abierta.
Le respondí sin levantar la voz. Se sentó frente a mí, moviendo nervioso las manos. Ella se fue. Mamá, dice que no puede vivir conmigo después de lo que pasó. Entonces por fin entendió que el dinero no lo compra todo. No vine a hablar de ella, vine a hablar de nosotros. Ahí lo miré a los ojos, y vi al mismo niño que alguna vez prometió cuidarme cuando yo fuera vieja. Yo fallé, me dijo con lágrimas contenidas. Creí en la persona equivocada, y casi te pierdo por su culpa. Le puse la mano en el hombro. No me perdiste, hijo, pero aprendí que hasta los hijos necesitan límites. Nos quedamos callados un momento. Afuera, los perros ladraban, y el sol entraba por la ventana como si también quisiera escuchar. ¿Y ahora qué va a pasar con la casa? La casa se queda donde siempre debió estar. Va yo mi nombre, y cuando me vaya, no irá a ustedes, irá a alguien que sepa cuidar lo que vale más que el dinero, la lealtad. Él asintió en silencio, y por primera vez sentí que mi hijo entendía lo que nunca quise decirle con palabras, que el amor sin respeto no hereda nada. Después de aquella conversación, la casa volvió a tener silencio, pero un silencio distinto, de esos que no pesan, que descansan. Mi hijo empezó a visitarme seguido, siempre con el mismo gesto humilde, trayendo pan, flores o simplemente ganas de platicar. Yo lo recibía sin rencor, no lo necesitaba. Mi venganza ya no era castigar, era verlo aprender. Una tarde se sentó conmigo en el patio, mirando las macetas que su padre había plantado años atrás. ¿Sabes, mamá?, me dijo, ahora entiendo por qué te aferrabas tanto a esta casa. No es por las paredes, hijo, es por lo que representan. Cada ladrillo lo levantamos con esfuerzo. Esto no se vende, se honra. Él asintió en silencio. Luego respiró hondo, como si algo le pesara todavía. A veces pienso que si hubiera actuado antes, todo habría sido diferente. No, hijo, le contesté. Las traiciones no llegan de golpe, se cocinan despacio, mientras uno confía demasiado. Nos quedamos callados. El viento movía las hojas del naranjo, y el olor a tierra mojada llenó el aire. ¿Qué vas a hacer con el testamento, mamá?, preguntó, al fin. Nada se queda como está. Cuando yo me vaya, esta casa no será un premio, será una responsabilidad. Lo miré fijo y añadí, y si alguien la quiere solo por el dinero, que la sufra como la trabajé. Mi hijo me tomó la mano. Perdóname, mamá. Ya estás perdonado, le dije, pero prométeme algo. No repitas lo que viviste aquí. Anel asintió, y por primera vez, en mucho tiempo, el silencio entre nosotros no dolió. Sanoan creí que ya todo había quedado atrás, pero la vida siempre encuentra la forma de ponerle sal a las heridas. Un día cualquiera, mientras regaba mis plantas, escuché un coche detenerse afuera. Me asomé por la ventana, y casi se me cae la maceta. Era ella, mi nuera. Bajó del carro vestida de blanco, con lentes oscuros, y esa misma sonrisa hipócrita que nunca aprendió a disimular. Buenos tardes, suegra, me dijo desde la reja. ¿Podemos hablar? Por un momento pensé en no abrirle, pero luego recordé algo que mi madre siempre decía. Al enemigo hay que verlo a los ojos, no a la espalda. Le abrí, y ella entró despacio, mirando todo, como si fuera la primera vez. Qué raro volver, murmuró. Sí, le respondí, sobre todo cuando una se fue pateando la puerta. Se sentó frente a mí, con esa elegancia falsa que usaba cuando quería conseguir algo. Mire, doña Elena, vine a ofrecerle un trato. Si vuelve a cambiar el testamento, puedo ayudarla con todo lo que necesite. Médicos, gastos, compañía. Solté una carcajada. ¿Compañía? No necesito compañía de quien me quiso enterrar en vida. Ella trató de mantener la calma, pero su voz tembló. No vine a pelear, solo quiero arreglar las cosas. No hay nada que arreglar, hija. Los muertos no regresan, y lo que tú mataste fue la confianza. Se levantó furiosa. Se va a arrepentir. Tal vez, le dije con una sonrisa, pero al menos no por vender mi alma. La vi salir, con los tacones golpeando el piso, como si quisiera dejar una marca. Y entendí que algunos fantasmas no regresan por amor, regresan porque no soportan ver que sobreviviste sin ellos. Esa noche no pude dormir, no por miedo, sino por el recuerdo. La visita de mi nuera me removió cosas que creí enterradas. Me levanté, prendí la luz, y fui al cuarto donde guardo las fotos viejas. Ahí estaba una de ella, sonriendo junto a mi hijo el día de su boda. Pensé en todo lo que vino después, y en cómo una sonrisa puede esconder tanto veneno. Tomé la foto y la miré largo rato. No te odio, le dije bajito, pero tampoco te perdono. Cada quien carga con su historia, y la tuya te alcanzará solita. Al día siguiente fui al mercado, como de costumbre. Las vecinas ya sabían todo. Me miraban con curiosidad, con ese respeto que nace del miedo
a meterse donde no debe. Una de ellas, la Mari, se me acercó y dijo: «Doña Elena, dicen que su nuera anda diciendo que usted la estafó». «Déjala que hable», le respondí. «Las mentiras también se cansan de caminar». Cuando regresé, mi hijo estaba esperándome afuera, con una expresión que no supe leer. «Ella se fue del país», me dijo. «No volverá». «Mejor, hijo. Algunos ciclos se cierran solos». Nos quedamos mirando el cielo. Había nubes, pero entre ellas se colaba un rayo de sol, como si la vida me recordara que siempre hay luz después del trueno. Esa tarde quemé la foto, no con rabia, sino con alivio. Ver cómo se consumía en el fuego fue como quitarme un peso del alma, porque entendí que no siempre se gana haciendo sufrir al otro. A veces la verdadera victoria es poder mirarte al espejo y decir: no me rebajé, me defendí. Y eso, créeme, vale más que cualquier herencia. Los meses pasaron y la casa volvió a su ritmo. Las mañanas olían a café y pan recién hecho. Ya no se oían discusiones, ni pasos apresurados, ni ese perfume caro que dejaba la nuera por todos lados. Era raro al principio, pero luego se volvió paz. Mi hijo empezó a visitarme más seguido. Ya no traía flores ni excusas, solo su tiempo. Nos sentábamos en el patio a platicar de todo y de nada. Un día le dije: ¿sabes qué aprendí con todo esto? Que el cariño que se pide a gritos nunca vale tanto como el que llega en silencio. Él me miró con los ojos aguados. Perdóname, mamá. Yo solo quería que todo fuera más fácil. La facilidad tiene su precio, hijo, y a veces se paga caro. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Era como si los dos entendiéramos sin hablar que el perdón no se da, se construye. Esa misma semana me animé a salir más. Fui a misa, al mercado, al parque. La gente me saludaba con una mezcla de respeto y curiosidad. Ahí va la señora que puso en su lugar a la nuera, decían. Y sí, puede que eso fuera cierto, pero lo que nadie entendía era que esa historia no fue solo venganza, fue supervivencia. Una tarde, mientras regaba las plantas, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo, no por haber ganado, sino por no haberme quebrado. Porque cuando el alma se defiende con dignidad, no hay derrota. Y si me preguntas si valió la pena, te lo diré sin dudar. Sí, porque aprendí que la familia no siempre se elige, pero la paz sí. Un día cualquiera, de esos que parecen normales, sonó el teléfono. Era el licenciado Ramírez. «Doña Elena, necesito verla». «¿Es importante?», me dijo con esa voz seria que siempre me ponía nerviosa. Fui a su despacho. Esa misma tarde, el olor a papel viejo y café fuerte llenaba el lugar. Me ofreció asiento, y mientras revisaba unos documentos, noté que tenía un sobre con mi nombre. «¿Pasa algo, licenciado?», pregunté. «No, doña Elena. Al contrario, es sobre una cláusula que usted pidió incluir hace unos meses». Lo miré sin entender. Esa que decía que su hijo recibiría algo especial si demostraba haber cambiado de verdad. Entonces, lo recordé. Sí, lo había hecho. Lo puse cuando sentí que aún había esperanza. El licenciado me explicó que, tras revisar los últimos movimientos, había una carta notariada de mi hijo donde renunciaba formalmente a cualquier reclamo sobre la propiedad, reconociendo sus errores. «Eso activa la cláusula, doña Elena», dijo sonriendo. «Su hijo ahora tiene derecho a heredar la mitad, pero con una condición». «¿Cuál?», pregunté curiosa. «Que mantenga la casa abierta como refugio para mujeres de tercera edad sin hogar». Me quedé muda. No recordaba haberlo pensado tan bien, pero en ese instante supe que esa sería mi verdadera herencia. «Entonces, déjelo así», dije. «Es la primera vez que algo bueno sale de tanto dolor». Al llegar a casa, mi hijo me estaba esperando en la puerta. «¿Ya supiste, mamá?», me dijo con una sonrisa tímida. «Sí», contesté, y por primera vez, creo que hicimos algo bien los dos. Nos abrazamos, y en ese abrazo entendí que el perdón, cuando llega tarde, todavía puede florecer. Nunca imaginé que mi casa, esa que tanto defendí, acabaría llena de vida otra vez. Pero así fue. Un mes después de lo del testamento, empezaron a llegar las primeras mujeres. Una se llamaba Rosa, 70 años. La habían echado de su casa porque su hijo ya no quería mantener viejos. Otra, Carmen, venía de Chiapas, con una maleta rota y el corazón lleno de golpes. Las recibí con café, cobijas y silencio. A veces el alma no necesita palabras, solo un techo donde llorar tranquila. Poco a poco, la casa se llenó de risas, de olor a guisado, de historias compartidas al calor de la estufa. Mi hijo venía seguido. Ayudaba a pintar, a reparar las fugas, a cargar cajas. Lo veía trabajar callado, con humildad, sin quejarse. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, entendíamos que ya no hacía falta hablar del pasado. Un día, Rosa me dijo:
Doña Elena, gracias por esto. No todas tienen el valor de compartir su casa. No comparto mi casa, Rosa, le respondí sonriendo. Comparto mi segunda oportunidad. El tiempo siguió su paso. El jardín floreció como nunca. Los vecinos ya no murmuraban. Ahora ayudaban. Traían ropa, comida, hasta médicos voluntarios. Y yo volví a reír de verdad. Porque entendí que el destino me quitó a una familia, sí, pero me regaló muchas más a mujeres, con heridas distintas, pero con el mismo coraje de no dejarse morir. Cada noche, antes de dormir, miro el retrato de mi esposo y le digo, viejo, al final sí tuvimos hijos buenos, solo que no eran los de sangre. Y ahí, entre risas y historias, mi casa volvió a tener alma. A veces, en las noches tranquilas, me siento en el patio con una taza de café y pienso en cómo cambia la vida. Antes creía que envejecer era ir perdiendo cosas a fuerza, memoria, compañía. Ahora sé que envejecer también es ganar. Ganar calma, sabiduría y el valor de no rogarle a nadie. La gente me dice que tuve suerte, que logré salirme con la mía, pero no fue suerte, fue aguante. Fueron años de tragar corajes, de callar cuando quería gritar, de aprender a sonreír mientras me quitaban lo mío. Y cuando al fin me cansé, descubrí que no necesitaba pelear, solo entender que nadie puede quitarte lo que ya no estás dispuesta a entregar. Mis huesos crujen, sí, pero mi alma está firme, porque la dignidad no envejece, y la justicia, aunque llegue tarde, siempre encuentra la puerta abierta. A veces vienen periodistas, curiosos, hasta estudiantes, a preguntarme por la historia del testamento. Yo les sirvo café y les digo lo mismo, no fue una venganza, fue una lección. Y es que la venganza se olvida, pero la lección se hereda. El otro día, una de las mujeres del refugio me abrazó y me dijo, gracias, doña Elena, por usted ya no tengo miedo de envejecer sola. Y yo le respondí, nadie está sola mientras tenga memoria, porque eso somos una memoria viva de todo lo que sobrevivimos. Cuando cae la noche, cierro los ojos y escucho las voces de las que duermen bajo mi techo. Ríen, suspiran, sueñan, y pienso que tal vez esa era mi misión, convertir una herida en hogar. Y vaya que lo logré. Hace unos días me senté a escribirle una carta a mi hijo, no porque me sienta vieja o enferma, sino porque hay cosas que una madre debe dejar claras antes de irse. La escribí en silencio, con letra lenta, cuidando cada palabra como si fuera la última. Hijo, empecé, no quiero que recuerdes mi vida por las peleas ni por el testamento. Quiero que la recuerdes por lo que aprendimos después de perderlo todo. No te guardo rencor, pero tampoco olvido. El olvido no cura, solo adormece. Lo que me sanó fue ver que te levantaste, que fuiste capaz de mirar atrás sin esconderte. Cuando firmé ese papel, no lo hice por dinero ni por orgullo, lo hice porque tenía miedo. Miedo de desaparecer sin dejar huella. Miedo de que mi historia se borrara con mis pasos. Hoy sé que no fue una maldición, fue un comienzo. Seguí escribiendo. Si algún día lees esto, quiero que recuerdes una sola cosa. Nunca entregues tu voluntad por amor. El amor que exige sacrificio sin respeto no es amor, es manipulación. Y si alguna vez tienes hijos, enséñales que la herencia más grande no está en las escrituras, sino en la conciencia tranquila. Doblé la carta y la guardé en un sobre con su nombre. La dejé en el cajón donde guardo mis fotografías, junto a una nota pequeña. Cuando estés listo, léela. Después me serví un café y respiré profundo. Por primera vez en años, sentí que ya no me debía nada a nadie, solo a mí misma. Porque hay palabras que no se dicen en vida, pero pesan toda una eternidad. Pasaron varios meses antes de que mi hijo encontrara la carta. Yo ya no estaba. Me había ido una madrugada tranquila, sin ruido, sin dolor. Dicen que me quedé dormida en el sillón, con el rosario en la mano y una sonrisa leve en la cara. Él llegó a la casa unos días después, acompañado del licenciado Ramírez. Entró despacio, con respeto, mirando cada rincón como si le hablara el silencio. Subió al cuarto, abrió el cajón del buró, y ahí estaba, el sobre con su nombre. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Leyó cada palabra en voz baja. Dicen que lloró, que se sentó en mi mecedora y se quedó ahí, leyendo una y otra vez. En la carta también había una pequeña llave. Abajo, al final, una nota. En el jardín, debajo del naranjo, hay algo que debes ver. Salió al patio. Cavó con cuidado hasta que sus dedos tocaron una caja metálica. Dentro encontró fotos antiguas, el acta de la fundación del refugio y un papel con una sola frase: aun cuando ayudas a otros, encuentras tu perdón. Dicen que desde ese día, mi hijo no volvió a ser el mismo. Se encargó del refugio, ayudó a las mujeres, pintó la casa, reparó lo que el tiempo había olvidado. Nunca volvió a hablar mal de mí, tampoco lo necesitaba. A veces,
Cuando cae la tarde, las mujeres del refugio lo ven sentado bajo el naranjo, mirando al cielo, con la carta en la mano, y juran que, cuando el viento sopla fuerte, se escucha mi voz diciendo: «¿Ves, hijo? La herencia no estaba en la casa, estaba en tu corazón, Ann». Y ahí, por fin, los dos descansamos. Han pasado años desde que doña Elena partió. Su historia ya no se cuenta solo entre las paredes del refugio, sino en cada mujer que alguna vez cruzó esa puerta buscando paz. El lugar se llama ahora Casa Naranjo, por ese árbol que aún florece en el patio, justo donde ella dejó su última enseñanza. Las vecinas dicen que cada primavera el árbol huele más fuerte, como si su espíritu siguiera ahí, vigilando, cuidando. Y es que en esa casa no hay tristeza, hay vida. Las mujeres que llegan traen cicatrices, algunas visibles, otras no. Pero todas encuentran en esas paredes algo que ninguna notaría a simple vista: la esperanza. Su hijo, don Manuel, se encarga de todo. Ya tiene canas, pero el brillo en sus ojos es distinto. Camina por la casa con una mezcla de orgullo y humildad. Siempre dice lo mismo cuando alguien nuevo llega: «Esta casa no es mía, es de una mujer que me enseñó que el amor no se hereda, se demuestra». En una de las paredes, colgada en un marco sencillo, está la carta original. La gente se detiene a leerla, y al final siempre sonríe o llora un poquito, porque ahí, entre letras torcidas, se resume todo lo que fue doña Elena: fuerza, dignidad y perdón. Y cada vez que el viento mueve las hojas del naranjo, las mujeres del refugio dicen que la escuchan reír, suave, tranquila, como quien por fin descansa. Porque hay vidas que no terminan, solo cambian de forma. Y hay heridas que no duelen, solo florecen. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias por escuchar. Y si esta historia te llegó, suscríbete, comparte y nunca dejes de creer en la verdad.